Renuncié a mi trabajo para apoyar a mi esposa y ella me engañó con un pasante. Hace un par de meses decidí renunciar a mi trabajo simplemente porque quería poder apoyar a mi esposa en sus sueños. Llevamos 6 años casados y hemos estado juntos por casi 10 años. Por supuesto, como cualquier otra pareja, también hemos tenido nuestros altibajos, pero nunca imaginé que ella me decepcionaría de esta forma, especialmente después de todo lo que he sacrificado por ella. Jamás lo vi venir. Básicamente, descubrí que me ha estado engañando con el pasante de 22 años que trabaja en la empresa de su padre. Y no voy a mentir, nunca lo habría visto venir, ni en 1.000.000 de años, porque pensé que nos amábamos. Digo, literalmente tenemos 2 hijos juntos, por el amor de Dios. Tenemos una hija de 2 años y un hijo de 4, y pensé que eso debía significar algo para ella. Pero claramente no significa nada, porque si así fuera, no me habría engañado. Lo descubrí hace un par de semanas, y fue pura casualidad. Ella dejó su teléfono desbloqueado, y ese fue su gran error. El tipo le escribió un mensaje, uno que probablemente estaba destinado solo para sus ojos, pero terminé viéndolo, y eso fue todo. Ella intentó explicarlo, tenía 1.000.000 de excusas, pero el daño ya estaba hecho, y de inmediato me mudé de la casa. Desde entonces he estado quedándome con un amigo, junto con nuestros hijos. No ha sido fácil, no voy a mentir, especialmente considerando que en los últimos meses no he tenido trabajo. Así que eso es una gran preocupación. Tengo mis ahorros, pero aún así me siento como un completo idiota por haber renunciado a mi carrera, aunque fuera por unos meses, solo para hacerla feliz. Trabajaba como agente inmobiliario y me estaba yendo bastante bien, pero lo dejé todo. Durante casi 6 meses no he estado trabajando, me he quedado en casa cuidando a los niños, y todo eso fue porque quería que mi esposa pudiera encargarse del negocio familiar de su padre. Su padre quería que el restaurante siguiera como un legado familiar, pero estaba demasiado enfermo para continuar, así que la había estado preparando a ella para tomar el mando. Eso significaba que tendría que trabajar a tiempo completo en el restaurante. Hasta ese momento, ella solo trabajaba medio tiempo y teníamos una niñera para los niños. Sin embargo, el cuidado infantil es caro, y aún con nuestros ingresos combinados, no tenía sentido gastar tanto en eso todo el día, ya que tanto mi carrera en bienes raíces como el restaurante apenas nos mantenían cómodos. Sin suficiente tiempo y esfuerzo, no íbamos a hacernos ricos. Y ese era exactamente el problema. No podíamos dedicarle tiempo ni esfuerzo a nuestras carreras sin dejar a los niños en segundo plano. Era un gran dilema. Además, ambos son bastante pequeños aún, así que no parecía prudente dejarlos sin un padre presente durante tantas horas al día. Incluso si encontrábamos cuidado infantil accesible, sabía que mi esposa no estaría feliz si no estaba trabajando en el restaurante, expandiendo el negocio y todo eso. Pensé que tal vez podía resolverle el problema dando un paso al frente como padre y dejando mi empleo para quedarme en casa cuidando a los niños. Después de todo, miles y miles de mujeres lo hacen cada día en todo el mundo, ¿por qué yo no podría? Además, sabía con certeza que con tiempo, esfuerzo, trabajo duro y visión, el negocio del restaurante valía mucho, y confiaba plenamente en que mi esposa lograría hacerlo crecer más de lo que era. Su padre ya había sentado las bases, ella solo tenía que continuar, y tal vez algún día nuestros hijos lo llevarían a otro nivel. Con eso en mente decidí dejar mi trabajo, y mi esposa estaba extremadamente feliz. Y como ella estaba feliz, yo también lo estaba. Muy feliz. Pensé que todo estaba funcionando bien, y de hecho, así era. Si me hubieras preguntado hace unos días, habría jurado que no había nada mal en nuestro matrimonio, porque realmente lo creía. Pensaba que éramos una pareja perfecta. Pero claramente eso no era suficiente para ella. Leí los mensajes en su teléfono y vi que había estado teniendo una aventura con ese chico durante casi 3 meses. Fue impactante. No podía creer lo que veía, pero seguí leyendo, y las conversaciones parecían no tener fin. Ahí supe que era real, que realmente me estaba engañando. Encima, le decía a él lo molesto que le resultaba yo. Le decía que era pegajoso, controlador, que estaba obsesionado con ella porque siempre trataba de impresionarla. Y lo peor de todo, lo llamaba esposo inútil que no sirve para nada, sabiendo perfectamente que yo había renunciado a mi trabajo solo para hacerla feliz. Fue increíblemente doloroso. Y encima,
cuando la enfrenté, intentó mentirme y salirse con excusas. En ese momento, para mí todo terminó. Desde entonces presenté la demanda de divorcio y estoy esperando que comiencen los trámites. Pero al parecer, su caída ya comenzó. Y aquí es donde me siento un poco raro con todo esto, porque siento que tuve mucho que ver con lo que pasó, aunque al final del día, no creo ser el culpable. No lo sé, tengo sentimientos encontrados. Un par de días después de mudarme, me sentía muy frustrado porque mi esposa no dejaba de llamarme y escribirme. Me decía que estaba cometiendo un gran error, que aún podíamos arreglarlo. A pesar de que yo acababa de descubrir que me había estado engañando con un chico de 22 años que trabajaba para ella, y que además me llamaba, esposo bueno para nada, a mis espaldas mientras yo me quedaba en casa cuidando a nuestros hijos para que ella pudiera cumplir su sueño. Por supuesto, no había nada que arreglar. Ella debía saberlo, pero no quería aceptarlo. Decía que todo esto sería malo para los niños y que tenía derecho a cometer un error. Que estaba muy estresada, que su padre estaba enfermo, que el nuevo trabajo la abrumaba. También me dijo que se sentía sobrepasada por lo que yo había hecho por ella al renunciar, que le daba ansiedad no poder devolverme el favor y que por eso estaba estresada. Encima decía que yo era tan cariñoso y amable que eso la hacía sentirse insuficiente y que tenía miedo de que algún día yo la llegara a resentir por eso. Así que terminó cometiendo un error. Me pareció absurdo. Prácticamente estaba diciendo que me engañó porque yo la amaba demasiado y eso la estresó. Y así me agradeció todo lo que hice por ella. Era una locura. Estaba furioso después de leer todo eso. Así que decidí tomar capturas de pantalla y enviárselas a mi suegro. Hasta ese momento lo había mantenido todo en secreto, porque no quería involucrarlo. Él y yo teníamos una buena relación y no quería arruinarla. Además, sentía que era algo que ella debía contarle, no yo. Le conté a mis padres, claro, pero si ella quería o no contarle a su papá sobre el divorcio, era su decisión. Por eso se lo había dejado a ella. Sin embargo, ese día no pude más, así que le mandé todas las capturas y le dejé un mensaje de voz contándole todo lo ocurrido, con cada detalle, sin omitir nada. Al final terminé llorando. Luego me fui a dormir, y a la mañana siguiente tenía un montón de llamadas perdidas de él. Así que lo llamé de vuelta para disculparme por haberlo metido en esto, le dije que no debería haberle enviado todo eso. Pero cuando contestó, me dijo que no tenía por qué disculparme, que había hecho lo correcto. Dijo que él era quien debía disculparse por lo que su hija había hecho, que no había nada que pudiera hacer para repararlo, pero que aún así intentaría enmendar las cosas. Yo no tenía idea de a qué se refería, pero un par de días después lo descubrí. Porque mi esposa empezó a llamarme y escribirme sin parar, diciéndome que había arruinado su vida, que todo era mi culpa, que yo era una horrible persona. No entendía qué estaba pasando. Hasta que recibí un mensaje de su padre diciéndome que la había despedido y que el restaurante iba a pasar a manos de alguien más digno. Además, me dijo que había decidido hacerme su socio en el negocio. Me quedé en shock. Era una gran cosa. Le dije que no tenía que hacer todo eso, pero él respondió que, después de lo que su hija había hecho, era lo mínimo que podía hacer. Dijo que no lo hacía solo por mí, sino también por sus nietos, porque su hija no solo había destruido su matrimonio, sino también su familia, su hogar, y eso afectaría a los niños. Así que no era solo por mí, también por ellos. Ahora el restaurante está siendo administrado por la asistente de mi suegro. Y parece la persona perfecta para el trabajo, porque ha trabajado con él durante años y además tiene un título en negocios. Ella iba a ser la encargada si mi esposa no lograba hacerlo, así que es la candidata ideal. Ella manejará todo, y nosotros solo compartiremos las ganancias como dueños del restaurante. Así que básicamente, mi esposa se quedó sin nada y probablemente perderá aún más cuando salga el divorcio. Y bueno, no sé, me siento algo incómodo con todo esto, como si le hubiera quitado todo. No me siento del todo bien, aunque sé que, lógicamente, no he hecho nada malo. Pero ella no ha dejado de culparme. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Soy yo el malo por contarle a mi suegro todo lo que hizo mi futura exesposa y hacer que él la sacara de su vida? Actualización 1. Bueno, las audiencias de divorcio ya comenzaron. Es algo complicado, pero no quiero entrar mucho en eso por ahora.
Lo que sí quiero contar es sobre mi reciente encuentro con mi suegro, porque salió bastante bien. Estoy realmente contento de haber decidido llevar a nuestros hijos a verlo, ya que él había estado llamando y preguntando por ellos casi todos los días, así que quería hablar con él personalmente. Quería hacerle saber que, sin importar lo que haya pasado entre su hija y yo, nuestra relación no iba a cambiar. Al final del día, aunque no tenía ninguna obligación de hacerlo, él fue quien se mantuvo a mi lado, junto con mis propios padres y mis amigos. Y quiero dejarlo muy claro, él no tenía ninguna obligación de hacerlo. De hecho, la mayoría de la gente probablemente habría esperado que se pusiera del lado de su hija, pero él hizo lo correcto. Hizo lo correcto, aunque le costó caro, porque perdió la relación con su única hija. Su esposa había fallecido hace algunos años, así que prácticamente no tiene a nadie más de su familia cercana, y aún así hizo lo correcto. Eso tiene mucho valor. Y además, ha estado pendiente de mí y de mis hijos, así que esto era lo mínimo que podía hacer por él. Decidí visitarlo, y los niños estaban muy felices de ver a su abuelo. Mientras ellos jugaban, aproveché para hablar con él. Le dije que no debía sentirse presionado a hacer nada, pero él me respondió que todo lo que estaba haciendo era por voluntad propia, porque solo quería hacer lo correcto. Me dijo que esto iba mucho más allá de castigar a su hija. Podía ver claramente que estaba realmente decepcionado de ella. En un momento incluso pensé que iba a llorar, pero no lo hizo. Al final le dije que él había hecho todo lo que pudo, que todos lo habíamos hecho, pero que algunas cosas simplemente escapan de nuestro control. Podía notar que estaba muy afectado por lo que mi esposa había hecho. Él me dijo que estaba de acuerdo, y también me dijo que le gustaría seguir viendo a los niños, porque eso le alegraba el día. Y le respondí que justamente eso era lo que había ido a decirle, que podía ver a sus nietos cuando quisiera, que solo tenía que llamarme. También le dije que no tenía que cortar la relación con su hija por mi culpa, que si ella lo buscaba, quizá debería hablar con ella. Fue entonces cuando me contó que ella ya lo había hecho, pero no para reconciliarse, sino para decirle que no quería volver a hablar con él nunca más. Eso fue todo. Puede sonar cruel, pero honestamente, ya no espero nada mejor de ella. En fin, eso fue lo que pasó, y la verdad, pasamos un buen rato juntos. Aclaramos todo, y me alegra saber que no voy a perder la relación con mi suegro, porque él es un buen hombre y los niños lo adoran. Así que esto es algo positivo. De verdad lo respeto mucho por la clase de persona que es, y ojalá su hija hubiera salido igual, pero bueno, no siempre conseguimos lo que queremos, supongo. Actualización 2. Han pasado un par de semanas desde mi actualización anterior y el divorcio todavía sigue en proceso. Estamos en medio de la mediación en este momento. También empezamos a tratar de llegar a un acuerdo de custodia que funcione para los dos, y yo preferiría tener la custodia completa de mis hijos, así que estoy luchando por eso. Aunque no sé cómo va a terminar, porque ella no está de acuerdo. Todo ha estado bastante agitado, pero en medio de todo eso logré conseguir trabajo otra vez, así que eso es algo bueno que ha pasado recientemente. Aparte de eso, también he estado en contacto con mi suegro, y los niños lo han visto con bastante frecuencia durante las últimas 2 semanas, supongo. Mi futura ex esposa finalmente pareció recordar que también es madre, y decidió ponerse en contacto conmigo para dejar nuestras diferencias de lado por el bien de los niños, al menos temporalmente, para poder verlos. Por un momento casi no acepto, pero luego pensé que ese no era el tipo de persona que quería ser. Así que nos reunimos en un restaurante. Yo me quedé en el auto mientras los niños hablaban con su madre, jugaban y comían con ella. Todo duró más o menos una hora. Yo estuve estacionado afuera, esperando en el coche, porque no confiaba en ella. No sé por qué, simplemente sentí que debía quedarme, y eso es lo que he estado haciendo en las siguientes reuniones también. Hoy, cuando vino a dejar a los niños en el coche, me pidió hablar en privado. No se veía muy contenta, pero eso no me importó. Así que bajé del auto para hablar con ella, y tan pronto como se aseguró de que los niños estuvieran distraídos, empezó a decirme que le parecía muy ofensivo que yo esperara afuera cada vez que ella pasaba tiempo con los niños. Decía que al final del día, ella era su madre, y que no iba a llevarse a los niños ni secuestrarlos ni nada por el estilo. Que yo tenía que dejar de actuar como si fuera una criminal solo porque había tenido un momento de debilidad y me había engañado. Me dijo que era ridículo que yo estuviera comportándome así por algo tan trivial,
y que necesitaba madurar. Y honestamente, me pareció increíble que fuera ella quien dijera eso. Le respondí que la que se negaba a asumir responsabilidad por sus actos era ella, que estaba tratando de fingir que no había pasado nada grave, restándole importancia a todo. Así que, en realidad, la infantil era ella. Porque si hubiera sido una persona madura, me lo habría confesado por su cuenta, en lugar de esperar a que yo lo descubriera. Y aún después de eso, habría hecho lo correcto, asumir sus acciones y enfrentar las consecuencias. Además, ni siquiera se había molestado en preguntar por los niños, simplemente porque era demasiado egoísta y narcisista para hacerlo. Sabía que preguntar implicaría tener que hablar conmigo, y no quería hacerlo. Así que no tenía derecho a decirme que no debía quedarme afuera esperando mientras los niños estaban con ella, porque como padre sé cuáles son mis responsabilidades. Y tal vez ella las había olvidado como madre, porque para ella era más importante demostrarme lo enojada que estaba conmigo en lugar de cuidar a sus hijos. Entonces empezó a gritarme en la cara. Decía que no tenía derecho a hablarle así, ni a tratar de quitarle a los niños, porque no era solo yo quien estaba pasando por momentos difíciles. Que ella también estaba sufriendo, lidiando con su vida desmoronándose de golpe, y que por eso había estado distraída con todo esto. La dejé gritar. La escuché sin interrumpirla ni una sola vez. Pero al final, simplemente le dije que los dos estábamos pasando por mucho, con la diferencia de que yo estaba sufriendo por una decisión que ella tomó, mientras que ella estaba enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Así que no era comparable. Intentó decirme que no había decidido engañarme, y yo le respondí que claro que sí, que fue una decisión consciente, porque duró bastante tiempo y ese tipo de cosas no pasan de la nada. Así que no iba a comprar su historia de cometí un error. En cuanto a los niños, le dije que todo eso se resolvería legalmente, así que no tenía sentido seguir discutiendo conmigo. No tenía nada más que decirle. Me subí al auto y me fui antes de que dijera algo más. Y tengo que admitir que eso se sintió bastante satisfactorio. Solo espero que no volvamos a tener más discusiones emocionales como esa, porque me drenó completamente. Pero al menos dije todo lo que necesitaba decir. Lo saqué todo, y eso es lo que más me importa en este momento. Me siento más liviano, sin duda. Actualización 3. Hola, han pasado un par de meses desde mi última actualización y me alegra contarles que mi divorcio ya se finalizó. Estos últimos meses han sido muy complicados, emocionalmente difíciles de sobrellevar, pero por fin terminó y no podría estar más feliz. Los términos fueron justos, y en cuanto a los niños, al final decidí aceptar la custodia compartida porque pensé que eso sería lo mejor. Al final del día, eso es lo que más me importa, incluso más que mi propia felicidad. Así que sí, los niños van a dividir su tiempo entre su madre y yo. No les va a costar mucho acostumbrarse, porque eso es exactamente lo que hemos estado haciendo los últimos meses. Creo que ya se han adaptado bastante bien a toda la situación. Al principio fue complicado, porque no entendían del todo lo que estaba pasando, pero poco a poco están empezando a asimilarlo. No es lo ideal, por supuesto. Nunca habría deseado esto para ellos, pero era algo que tenía que pasar. De todos modos, las cosas van bien para mí. El restaurante también está funcionando sin problemas. Mi suegro y yo estamos muy contentos con cómo van las cosas. Como mencioné antes, seguimos en contacto y nos vemos casi todos los fines de semana. Me siento un poco culpable de que mi exesposa ya no hable con él y que él prácticamente no tenga más familia, así que trato de asegurarme de visitarlo y ver cómo está. Sé que no lo dice abiertamente, pero lo agradece mucho. Es una de esas cosas que no se dicen, pero se entienden. Y me alegra que hayamos logrado mantener nuestra relación. De verdad, me gustaría que mi exesposa hablara con él, porque nada puede reemplazar el amor de un hijo. Sé que él la extraña, aunque nunca lo va a admitir. Pero bueno, ¿qué puedo decir? Solo espero que algún día entre en razón. Eso es lo máximo que puedo desear. Por mi parte, me alegra que todo con ella ya haya terminado. Es un gran alivio. Actualización 4. Hola, ha pasado un año desde mi divorcio y pensé que sería buena idea darles una pequeña actualización sobre cómo va todo. Durante un tiempo tuve un trabajo, pero después decidí que prefería construir mi propio negocio,
y eso es en lo que me he estado enfocando durante los últimos meses. Por fin está tomando forma, y no podría estar más emocionado por eso. Además de eso, también empecé a salir con alguien otra vez. Principalmente porque me di cuenta de que, solo porque mi ex me engañó, no significa que deba renunciar al amor por completo. Así que dejé que las cosas fluyeran de manera natural, sin salir a buscarlo. Conocí a una mujer maravillosa en una fiesta de Navidad organizada por un amigo hace unos meses, y llevamos saliendo 2 meses. Ella me hace muy feliz, y me gusta mucho. A los niños también parece caerles bien, pero, por supuesto, después de todo lo que he pasado, estamos yendo con calma. Ella sabe todo sobre mi pasado también. Ella también está divorciada, aunque en su caso fue algo amistoso. Simplemente se distanciaron con el tiempo, pero siguen teniendo una relación civilizada. De todos modos, me gusta mucho, así que ya veremos a dónde nos lleva esto. En cuanto a mi ex, no tengo idea de en qué anda. Realmente no hablamos, excepto cuando se trata de los niños, y quiero mantenerlo así. Ella no sabe que estoy saliendo con alguien, y la verdad, no creo que sea asunto suyo tampoco. Estoy feliz, y creo que eso es lo único que importa. Ayudé a mi prima con su venganza, y ahora me acusa de secuestrar a su bebé. Nunca pensé que me encontraría en una situación como esta, pero ahí estaba yo, sentada en la mesa de mi cocina con mi prima, tratando de no atragantarme con el café que prácticamente me había empujado a tomar. Tenía una energía salvaje, casi frenética, que me ponía nerviosa. Incluso antes de hablar, se inclinó sobre la mesa y dijo que necesitaba mi ayuda. No era el típico favor como prestarle el auto o cubrirla en el trabajo. No, esto era mucho más grande. Quería fingir un embarazo para asustar a su novio. Decía que solo implicaría unas cuantas publicaciones en redes sociales y una ecografía falsa, nada más. Me pidió que la ayudara a orquestar todo el plan. Parpadeé, sin saber si estaba bromeando. Le pregunté cómo se suponía que debía ayudarla con eso. Ella sonrió como si fuera obvio y dijo que necesitaba a alguien de confianza que manejara la parte médica, el papeleo, todo lo que ocurría detrás de escena y que nadie más podría hacer. Me prometió que sería inofensivo. Dijo que su novio la había engañado, y que esa era la manera perfecta de vengarse de él. Parte de mí dudó. Esto sonaba totalmente loco. Siempre había sido protectora con ella, pero fingir un embarazo, eso ya era otro nivel de caos. Entonces recordé lo destrozada que estaba cuando descubrió que él la había estado engañando durante meses. Recordé las noches que lloró en mi sofá, abrazando su teléfono y revisando mensajes que no debería haber visto. Podía ver el dolor en sus ojos, y simplemente cedí. Le dije que la ayudaría, pero solo si todo se mantenía en línea, publicaciones en redes sociales, quizás unas fotos de ecografías que pudiéramos crear, y que no nos acercaríamos a ningún consultorio médico ni a nada legal. Ella aceptó de inmediato. Vi el alivio inundar su rostro. Me abrazó tan fuerte que casi me caigo. Durante los días siguientes, casi no tuve descanso. Planeamos cada detalle. Ella eligió las semanas para hacer su anuncio, diseñó sus publicaciones y decidió qué amigos participarían en las falsas celebraciones. Yo la ayudé a escoger un diseño para las ecografías falsas. Ella encontró imágenes de stock en internet y yo las edité lo suficiente para que parecieran sus ecografías oficiales. Al principio se sentía inofensivo, como una broma. Quizás un poco cruel, pero nada grave. Incluso ideamos una foto de prueba de embarazo falsa. Ella me mandó la imagen y yo la edité para que pareciera real. Nos aseguramos de que su novio, su relación iba y venía, así que lo seguiré llamando así, la viera, sincronizando todo con sus publicaciones. Me repetía a mí misma que esto era solo venganza, una forma de que ella se desquitara por todo lo que él le había hecho. No pensé en lo lejos que podía llegar. El día que publicó la primera imagen, temblaba de emoción. Decía que no podía esperar para ver su reacción. Yo traté de mantenerme tranquila, bebiendo mi café y recordándome que todo era falso. Pero sus mensajes no paraban de llegar, llenando mi teléfono. Está enloqueciendo. No sabe qué hacer. Está llamando a todos. Sonaba emocionada. Le advertí que tuviera cuidado, que esto podía volverse en su contra, pero desestimó mis preocupaciones, insistiendo en que todo saldría perfecto. Por un tiempo, todo parecía ir bien. Publicó su ecografía, escribió una pequeña descripción sobre su emoción, y todo se veía bajo control. Su novio parecía genuinamente asustado,
publicando indirectas sobre cambios en la vida y responsabilidades. Mi prima se paseaba feliz tomando capturas de pantalla y alardeando de que por fin lo había hecho sentir culpable. Hasta que apareció la primera grieta en el plan. Una noche me llamó, con la voz temblorosa pero emocionada, diciendo que había recibido un mensaje de él que no entendía. Él hablaba sobre querer criar al bebé con ella, usando palabras como nosotros y nuestro hijo. Al principio me reí, pensando que era parte de la broma. Ella dijo que no esperaba que él se lo tomara tan en serio, y le recordé que ese era el riesgo de estas cosas. Prometió que lo manejaría con cuidado. Pasaron las semanas, y el embarazo continuó. Yo pensaba que todavía estábamos seguras, siguiendo el plan original. Hasta que empezó a pedirme más ayuda. Quería verificar cosas, médicamente. Le dije que absolutamente no, que eso ya superaba lo que habíamos acordado. Pero insistió en que necesitaba algo más para convencerlo completamente, y a regañadientes le di algunos consejos sobre cómo hacer que las ecografías parecieran más reales. No me di cuenta en ese momento de que había empezado a revisar mi historial médico personal para hacer su historia más creíble. Después descubrí que había tomado mis viejos expedientes médicos sin pedirme permiso. Usó detalles de mis propios análisis y reportes para hacer que su embarazo falso pareciera verdadero. Fue algo ingenioso, pero perturbador, y completamente fuera de lugar. En ese momento, todavía creía que seguía jugando al juego de la venganza, que todo terminaría cuando él se asustara lo suficiente. Pero no. Su novio empezó a hablar sobre compromiso de una manera que debió alarmarme. Publicaba cosas sobre prepararse para el bebé y estar ahí sin importar qué. No tenía idea. Todo era falso. Y mi prima ni siquiera intentó detenerlo. Decía que no podía, que tenía que ver hasta dónde llegaría todo. Ahí fue cuando empecé a sentirme realmente incómoda, como si ya hubiéramos cruzado una línea. El golpe final llegó unos meses después, cuando me di cuenta de que no se habían separado. Su plan había fallado por completo. Él no estaba asustado. No se sentía arrepentido por haberla engañado. Al contrario, estaba duplicando la apuesta, hablando sobre criar al niño juntos, tratando el embarazo falso como si fuera real. Entonces empezó a hacer preguntas sobre la custodia, sobre qué pasaría cuando diera a luz. Y fue ahí cuando me cayó el 20. Mi prima se había metido tanto en su propia historia inventada, que ahora actuaba como si yo le hubiera robado al bebé. No había tenido noticias de ella en meses. Según su línea de tiempo, ya debería haber dado a luz. Recuerdo que me dijo que habían terminado, y luego simplemente desapareció. Cuando me enteré de que le estaba diciendo a él que yo me había llevado al bebé, me quedé helada. No podía creer lo que estaba escuchando. Quería que él creyera que de alguna manera yo me había llevado a su hijo, el que ni siquiera existía, y que él tenía derecho a criarlo. Sentí el estómago revuelto. No podía imaginar hasta qué punto se había retorcido todo esto. Le pregunté por qué había dicho algo así, y respondió que era una parte necesaria del plan. No podía discutir. Era una locura. Lo que más me dolió no fue el embarazo falso ni la broma en sí, sino la traición. Había usado mi confianza, mis registros médicos y mi lealtad para manipular no solo a su novio, sino también a mí. No le importó que yo hubiera participado solo pensando que era una venganza inofensiva. No respetó mis límites. Solo me usó como una herramienta para su plan durante meses, sin que yo lo supiera. Y ahora estaba atrapada en las consecuencias. Su novio estaba convencido, ella también. Y yo quedé en medio, acusada de algo con lo que no tenía nada que ver. Intenté confrontarla, decirle que tenía que arreglar esto antes de que se saliera de control y me involucrara más. Pero se rió, como si todo fuera un chiste, diciendo que él no sabría la verdad a menos que yo la confesara. Convirtió mi conciencia en su herramienta, y yo no tenía idea de cómo escapar sin salir quemada. Pasé días tratando de averiguar qué hacer. Mi prima ignoraba la mayoría de mis mensajes, y cuando respondía, actuaba como si yo estuviera exagerando. Seguía diciendo que todo era parte del juego y que yo había aceptado ayudarla. Le recordé que jamás acepté que robara mis registros médicos ni que me metiera en una situación donde pudiera ser culpada por un bebé que ni siquiera existía. Ella se encogió de hombros, diciendo que estaba siendo dramática, y volvió a planear el siguiente paso de su esquema. Le pregunté si él no se había dado cuenta después de 9 meses, y eso me confundió aún más. Debería haberlo descubierto hace tiempo. Intenté preguntarle, pero simplemente me ignoró. Ahí empecé a ver lo manipuladora que realmente era. Esto ya no se trataba de venganza. Era sobre control.
Quería tener el poder de crear una realidad para los demás, torciendo la historia a su conveniencia, decidiendo quién era el culpable, quién era inocente y quién salía herido. Y lo peor era que yo le había dado las herramientas para hacerlo. Había sido su cómplice sin querer, ayudándola a construir la narrativa que quería desde el principio, creyendo que era algo inofensivo. La situación llegó a un punto crítico la noche en que vi el mensaje de su novio, el que me hizo que la sangre se me helara. Decía que quería reunirse conmigo para hablar sobre el bebé, que quería estar involucrado sin importar qué. Me quedé mirando la pantalla con las manos temblando. Esto ya no era una broma. Ya no era venganza. Era un desastre psicológico total, y yo estaba en el centro. Me di cuenta de que tenía que protegerme. No podía dejar que ella siguiera tejiendo mentiras y arrastrándome a su caos. Intenté bloquearlo y explicarle las cosas en privado, pero mi prima ya le había dicho que yo era quien había tomado el control de la situación, haciéndolo creer que yo le mentía, que escondía información y que estaba interfiriendo con su futuro hijo. Y así fue como llegué a este punto, sentada en mi sofá, mirando mi teléfono, tratando de procesar el caos que yo misma había ayudado a crear. Me sentía enferma, furiosa y atrapada al mismo tiempo. Quería gritarle, decirle que había ido demasiado lejos, pero no sabía si siquiera me escucharía. Había construido una historia tan convincente que las líneas entre la realidad y la ficción se habían difuminado, para él, y hasta para mí. Sabía una cosa con certeza, esto estaba lejos de terminar, y necesitaba un plan. No podía dejar que me arrastrara más dentro de una mentira que ya se había salido de control. Tenía que recuperar el control antes de que fuera demasiado tarde. Pero en ese momento, no tenía idea de cómo hacerlo. Solo me quedé ahí, mirando el teléfono, preguntándome cómo un simple acto de lealtad había terminado convirtiéndose en una pesadilla. Actualización 1. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba lleno de notificaciones. Abrí la primera y me quedé helada. El novio de mi prima me había enviado otro mensaje. No era amistoso ni casual. Era completamente serio, hablando del bebé y preguntando cuándo podríamos reunirnos para que yo le explicara qué había pasado y por qué había tomado el control de la situación. Sentí el estómago caerme. Miré la pantalla, tratando de entender. Esto ya no era un juego. Él realmente creía que yo me había llevado al bebé, y lo planteaba como si quisiera ser parte de su vida sin importar qué. Le respondí con un mensaje cuidadosamente redactado, explicándole que no existía ningún bebé, que todo había sido un malentendido, y que debía hablar con mi prima, no conmigo. No contestó. Solo dejó el mensaje en leído. Cuando por fin la llamé, estaba temblando. Le dije que él me había contactado, convencido de que yo había hecho algo, y que esto se había salido completamente de control. Ella se rió, con una risa aguda, casi emocionada, y dijo que yo estaba exagerando. Aseguró que él no sabría la verdad a menos que yo lo admitiera, y que estaba disfrutando ver cómo él se desesperaba. No podía creer lo que escuchaba. Le recordé que yo nunca acepté participar en este tipo de juego psicológico. Ella lo ignoró diciendo que todo era parte del plan, que desde el principio yo había ayudado. Ahí comprendí que no tenía idea del desastre que había causado ni de cómo me había arrastrado a su lío. A media tarde, él publicó algo en redes sociales, una historia vaga sobre prepararse para nuestro hijo y hacer cambios en la vida. La gente empezó a comentar, felicitándolo, y algunos amigos incluso preguntaban cuándo conocerían al bebé. Sentí el pecho apretarse. No podía dejar eso en línea sin aclararlo, pero si lo hacía, significaba exponer sus mentiras públicamente, y eso podía destruir nuestra familia, nuestras relaciones, todo. Intenté que ella lo arreglara, que le dijera la verdad. Pero dijo que arruinaría el drama. Necesitaba ver hasta dónde llegaría él. Empezó a planear más publicaciones, diciendo que quería que él estuviera completamente convencido antes de revelar la verdad. Cada día se volvía más manipuladora, más calculadora, y yo me sentía más atrapada. La había ayudado, y ahora estaba pagando el precio. Esa noche, él apareció en mi puerta. No esperaba que viniera en persona, y al verlo ahí, el corazón casi se me detuvo. Se veía nervioso pero decidido, sosteniendo un montón de mensajes impresos, imágenes y hasta algunas ecografías falsas. Empezó a hablar de inmediato, preguntando cómo podía haberle quitado un bebé, por qué le ocultaba cosas, y por qué había actuado a sus espaldas. Intenté detenerlo, explicarle que todo estaba malentendido, pero cada palabra que decía lo convencía más. Se aferraba a las mentiras de mi prima como si fueran la verdad absoluta. Le dije con calma que no había ningún bebé, que ella lo había inventado todo.
Le expliqué cómo las ecografías venían de imágenes de stock, cómo había editado la prueba de embarazo, y cómo mi prima había usado mis consejos para hacer que todo pareciera real. Pero él no me creyó. Cada vez que mencionaba su manipulación, lo retorcía, diciendo que yo intentaba cubrir mi participación y mantenerlo alejado de su hijo. Sentí el pánico subir por mi pecho. Esto ya no era una broma. Era una mentira gigantesca que había atrapado a 3 personas, y mi prima había preparado toda la trampa. Intenté pensar cómo demostrar la verdad, pero ella ya había previsto todo. Cada evidencia podía interpretarse a su manera. Tenía la historia perfecta, y yo no tenía cómo refutarla sin exponerla públicamente. Cuando él finalmente se fue, yo temblaba. Me dejé caer al suelo y traté de calmarme. Mi prima me llamó justo después, preguntando cómo había salido todo. Le dije que había sido peor de lo que imaginaba. Ella se rió otra vez, dijo que era exactamente lo que quería, que por fin le había dado una lección, y que verlo entrar en pánico era invaluable. No podía creer lo que oía. Le dije que había ido demasiado lejos, que ahora él pensaba que yo había hecho algo criminal, y que esto podía arruinar vidas. No le importó. Dijo que yo era la dramática y que si él era tan inteligente, descubriría la verdad solo. Fue en ese momento que entendí que ella no tenía remordimiento alguno, ni límites, y que yo no había sido más que un peón para ella. Ojalá la hubiera grabado, pero en ese momento estaba demasiado aturdida. Los siguientes días fueron una pesadilla. Él me mandaba mensajes constantemente, exigiendo saber por qué ocultaba al bebé, por qué no lo dejaba participar. Mi prima lo provocaba más, enviándole fragmentos cuidadosamente elegidos para hacerlo enojar y convencerlo más. Cada vez que lo bloqueaba, encontraba una manera de contactarme de nuevo. Ella lo tenía todo calculado tan perfectamente que yo ya no podía intervenir sin quedar como la villana. Empecé a documentar todo, guardé mensajes, capturas, cualquier cosa que pudiera protegerme si esto se salía aún más de control. Necesitaba pruebas de que no había robado a ningún bebé, que todo era su mentira. Pero cuanto más guardaba, más me daba cuenta de lo fácil que sería para ella retorcerlo todo y hacerme quedar como la manipuladora. El punto de quiebre llegó cuando mi prima me mandó un mensaje con un nuevo plan para escalar las cosas. Quería que él creyera que yo había intentado controlar su vida, que estaba celosa, y que necesitaba que él me confrontara por eso. Dijo que eso consolidaría su victoria, y que él finalmente la vería como la maestra detrás de todo. Ya no pude más. La confronté en persona, diciéndole que esto había ido demasiado lejos, que había pasado de una simple venganza a una manipulación total, y que ya no la ayudaría más. Ella me miró con una sonrisa como si yo estuviera loca, diciendo que estaba exagerando y que yo había aceptado ayudarla desde el principio. Fue ahí cuando entendí que tenía que tomar el control por mi cuenta. Sabía que no podía detenerla de seguir mintiendo, pero sí podía controlar mis reacciones y decidir hasta qué punto la dejaría arrastrarme. Bloqueé sus mensajes, establecí límites con su novio y empecé a escribir un plan para revelar la verdad de forma segura. No tenía idea de cómo saldría, pero sabía que tenía que protegerme antes de que esto se volviera todavía más desastroso. Al final de esa semana, su novio seguía convencido, mi prima seguía tramando cosas, y yo estaba en medio, agotada, aterrada y furiosa. Me sentía usada, manipulada y traicionada por alguien en quien había confiado completamente. Y lo peor era que había sido parte de todo eso. Él simplemente no escuchaba razones. ¿Cómo puede alguien esconder un bebé entero? ¿No debería haber registros? Intenté hacerlo razonar, pero era un idiota. Actualización 2. Ya estaba al límite. No había dormido bien en días, revisando el teléfono constantemente, temiendo que mensaje nuevo aparecería. Cada notificación me hacía saltar el corazón. Cada mensaje de ella parecía una trampa. Era implacable, como una tormenta que no podía detener. Él me exigía respuestas, insistiendo en que yo había ocultado al bebé y amenazando con buscar ayuda legal si no cooperaba. No podía creerlo. No existía ningún bebé. ¿Cómo podía alguien pensar que yo era capaz de robar algo que ni siquiera existía? Pero gracias a mi prima, él estaba completamente convencido, y no había forma de hacerlo entrar en razón. La llamé desesperada, diciéndole que tenía que contarle la verdad inmediatamente, que esto podía arruinarlo todo. Se rió, como si fuera un chiste, y me dijo que él había sido totalmente manipulado, que por fin le había enseñado una lección sobre el engaño y la confianza. Dijo que no pensaba admitir la verdad todavía. ¿Por qué arruinar el drama antes de tiempo?, me dijo. Sentí la sangre hervirme. Le dije que esto ya no era un juego,
que ahora había amenazas legales sobre la mesa, que la gente estaba hablando, y que me había convertido en su blanco. Pero no le importó. Siguió poniéndome como la villana, diciendo que yo le había robado a su bebé y que había interferido en su plan de venganza desde el principio. Y luego las cosas se pusieron aún peor. Empezó a mandarle mensajes a él que distorsionaban la realidad todavía más. Le dijo que yo había estado escondiendo expedientes médicos, que había hecho cosas a sus espaldas para controlar la situación a mi favor. Él empezó a pedirme pruebas, exigiendo ver papeles del hospital, asegurando que yo había violado alguna ley. Ahí entendí que tenía que actuar rápido. Sabía que él no podía hacerme nada legalmente, pero tampoco podía dejar que involucrara a más personas. Si llegaban abogados, o si la familia empezaba a tomar bandos, todo se saldría completamente de control. Podía demandarnos a las dos por daños emocionales. Pasé horas documentando todo, guardando mensajes, capturas de pantalla, y cualquier detalle sobre cómo ella había manipulado la situación y usado mi confianza para construir su mentira. Aunque solo había estado involucrada al principio, encontré una captura que había guardado de nuestros mensajes de ese momento. Ahí se veía claramente que yo pensaba que todo era solo una broma. Tendría que presentarle todo eso a él, pero de una forma que no me hiciera quedar como la mala. No podía simplemente contarle la verdad sin más, porque ella ya había envenenado su mente tanto, que dudara de mí sin importar lo que dijera. Mientras tanto, ella seguía subiendo el nivel. Empezó a publicar mensajes crípticos en redes sociales, hablando de traición y de alguien que intenta quitarle lo que le pertenece. Amigos y conocidos empezaron a hacer preguntas. Poco a poco, los rumores comenzaron a circular. Era como ver un accidente a cámara lenta, sabiendo que no podía hacer nada para detenerlo. Cada día me sentía más atrapada. Lo peor era que no tenía idea de dónde había estado ella los últimos 9 o 10 meses, así que tampoco sabía cómo todo había llegado a este punto. Ni siquiera había visto publicaciones suyas durante todo ese tiempo. La confrontación final llegó cuando él volvió a aparecer en mi puerta, sosteniendo copias impresas de todo lo que ella le había mandado. Estaba furioso, convencido, desesperado. Intenté mantener la calma y le mostré mi evidencia, nuestros mensajes, las imágenes falsas de ecografías, todo. Le expliqué paso a paso cómo ella había planeado todo usando mis consejos y mi historial médico. Me escuchó, pero noté el escepticismo en sus ojos. Seguía preguntando por qué había seguido ayudándola, por qué no la detuve antes, y por qué no le había contado todo de inmediato. Le dije la verdad, que pensé que era algo inofensivo, que terminaría rápido, y que jamás imaginé que ella lo llevaría a este extremo. No respondió enseguida. Solo me miró, frustrado, con una mezcla de rabia y confusión en el rostro. Fue entonces cuando entendí la magnitud de lo que mi prima había hecho. No solo había fingido un embarazo por venganza. Había creado una narrativa tan elaborada y manipuladora que había atrapado a 3 personas, ella, yo y su novio, en una telaraña de mentiras. Y lo peor de todo era que yo había sido su cómplice involuntaria, confiando en ella y pensando que la ayudaba a sanar después de una traición. Después de horas de conversación, él finalmente se fue, pero la tensión seguía allí. Ella ya estaba planeando su siguiente jugada. Me mandó mensajes crípticos diciendo que él tenía que ver la verdad eventualmente, y que estaba preparando la revelación perfecta. No sabía si gritar o llorar. Entendí que no se detendría hasta tener el control absoluto de la historia. Empecé a considerar medidas más drásticas. Tomar acciones legales era una opción, no porque existiera un bebé real, sino porque ella había tomado y usado mis registros médicos privados sin mi consentimiento. Contacté a un abogado, le expliqué todo lo que había pasado y comencé a reunir toda la evidencia posible. Sabía que no sería fácil, pero necesitaba alguna forma de protección. Si yo era la primera en actuar legalmente, existía la posibilidad de que él me dejara fuera del desastre que había entre ellos dos. Aún con ese paso, me sentía impotente. No podía cometer ni un solo error. Cada interacción con cualquiera de ellos era como caminar sobre una cuerda floja, tratando de equilibrar mi necesidad de defenderme con el riesgo de darle más material a ella para manipular. La tensión alcanzó su punto máximo cuando mi prima empezó a contactar a nuestros amigos en común, difundiendo rumores de que yo estaba intentando sabotear su vida. Les decía que yo había sido quien orquestó todo el embarazo falso para mi propio beneficio, y que ella era la verdadera víctima. Estaba furiosa. Me di cuenta de que, en su mente, esto ya no se trataba de venganza, sino de poder. Quería controlar cómo todos percibían la realidad, y yo estaba atrapada en medio. No podía deshacer lo que ya estaba hecho, pero sí podía limitar los daños.
Empecé redactando una línea de tiempo detallada de los eventos para mi abogado. Documenté todo lo que había hecho, cómo había manipulado los mensajes, como yo solo había participado de buena fe pensando que era una broma. Incluí capturas de pantalla, registros de texto y toda la evidencia que mostraba cómo había usado mi confianza y la había torcido para su propio beneficio. Sabía que tenía que confrontarla oficialmente, dejar claro que si seguía con su farsa, involucraría a las autoridades. Tenía que establecer límites, no solo por mí, sino para evitar que todo empeorara aún más. Me di cuenta de que no tenía otra opción. La semana terminó con ella enviándome un último mensaje críptico antes de desaparecer. Me dejó con una sensación de tensión y ansiedad que no podía quitarme de encima. No tenía idea de qué estaba planeando, pero sabía que lo haría con precisión, con crueldad y con manipulación. Había cruzado líneas que jamás imaginé, y tenía que estar lista para lo que viniera. Parte 5, final. La última semana de esta pesadilla es algo que nunca voy a olvidar. Entendí que no podía contar con ella para detenerse, así que tenía que tomar el control. Empecé enviándole un mensaje firme a su novio. Le expliqué con calma y detalle lo que realmente había pasado. Le mandé las pruebas, las publicaciones falsas, las ecografías de stock, todo lo que mi prima había fabricado. Le dejé claro que no existía ningún bebé, que yo jamás robé nada, y que ella lo había manipulado a los dos. Le dije que podía ver las pruebas con sus propios ojos, que todo estaba ahí. Y para mi sorpresa, finalmente se detuvo. Podía notar que estaba procesando todo, atrapado entre la historia que le habían contado y la evidencia que yo le estaba mostrando. No fue instantáneo, pero por primera vez sentí una chispa de esperanza. Me hizo algunas preguntas, todavía con cierta duda en la voz, pero ya no me gritaba ni me acusaba. Solo quería entender. Le respondí con calma, paso a paso, sin ponerme emocional. Mientras tanto, también confronté directamente a mi prima. Le dije que tenía todo documentado, que estaba lista para involucrar a las autoridades por haber usado mis registros médicos privados sin permiso, y que si seguía mintiendo o intentando arrastrarme en sus historias, habría consecuencias reales. Al principio se rió, pero vi cómo su confianza empezaba a tambalearse. Se dio cuenta de que esta vez no iba a retroceder. Intentó defenderse, diciendo que todo había sido una broma, que yo había aceptado ayudarla desde el principio y que eventualmente él entendería todo. Pero le dije que eso ya no importaba. Que había dejado de ser una broma el momento en que involucró personas reales, emociones reales, y ahora hasta temas legales. Le dije que había ido demasiado lejos y que no iba a permitir que me manipularan nunca más. Y no lo haría. Jamás otra vez. Después vino la parte más difícil, reparar el daño con él. Nos reunimos en persona para hablar de todo. Me mantuve tranquila y le presenté mis pruebas con claridad. En ese punto, solo quería hacerle entender lo que realmente había pasado. Fue surrealista verlo procesarlo todo. Su rostro pasó de enojo, a confusión, a alivio. Me confesó que nunca pensó que ella pudiera llegar tan lejos, y que había estado completamente manipulado. Me pidió disculpas por no creerme antes y por dejarse arrastrar por sus mentiras. Acepté sus disculpas, pero le dejé claro que esa sería la última vez que me vería involucrada en algo así. Las consecuencias no fueron inmediatas, pero sí se sintieron. Cuando él supo la verdad, la enfrentó directamente, la acusó de mentir, de manipularnos a ambos, y de usar mis registros médicos sin permiso. Ella intentó salirse con la suya, como siempre, pero sin mi apoyo, su historia se desmoronó. Los amigos y familiares que habían estado en medio empezaron a ver la verdad por sí mismos. Por fin sentí un poco de alivio, aunque sabía que las cicatrices de todo esto durarían mucho tiempo. Aprendí hasta dónde puede llegar alguien cuando la venganza se convierte en una obsesión. Al final, mi prima trató de salvar su reputación en redes sociales, publicando disculpas vagas y diciendo que todo había sido un malentendido. Pero la verdad ya estaba afuera. La gente que había visto las publicaciones y los mensajes se dio cuenta de lo extremas que fueron sus mentiras, incluso después de que los borrara. Su credibilidad quedó destrozada. Me comuniqué con algunos amigos en común, explicándoles todo con pruebas, sin hacer escándalo público. Era necesario, no solo para que entendieran, sino para protegerme. La mayoría se mostró en shock. Algunos estaban enojados con ella, y otros simplemente se apartaron del drama. Ahí me di cuenta de lo ingenua que había sido. Pensé que ayudarla sería algo pequeño, una forma de dejarla desahogarse y vengarse de alguien que la había lastimado. Nunca imaginé que se convertiría en una trampa psicológica completa. Me arrepiento de haber sido su cómplice, aunque mis intenciones fueran buenas.